Hoy escuché en la radio a unas personas que estaban hablando sobre la educación sexual en la escuela, en una postura retractora a la educación sexual, que lamentablemente eh, no han analizado correctamente cuál es el problema, ni cuál es el alcance real del problema. Lo analizaron solamente por un aspecto entre los derechos individuales, un cuento muy lindo, políticamente correcto, aunque tiene muchas carencias como todo lo políticamente correcto, y algunos aspectos entre lo que valora o puede derrumbar esta educación sexual sobre la patria potestad y los deberes inherentes de los padres, también la potestad que tiene el padre de educar o guiar a sus hijos, cómo eso se estaba pretendiendo coartar o suprimir desde la escuela. Y por ese lado el razonamiento no es que sea incorrecto, pero es escueto, es muy escaso. Tan escaso, tan escueto que hay otros un montón de factores mucho más reales y mucho más dramáticos que no fueron considerados porque lamentablemente las personas no tienden a analizar con seriedad las cosas. Y analizar con seriedad las cosas implica ver más allá del punto focalizado, sino que ver también todas las cosas que rodean el tópico que uno quiere analizar. ¿Qué tan dramática es la educación sexual que están pretendiendo? Bueno, es tan dramática por varios aspectos. Uno de ellos, como mencionaron, es que violentan en algunos casos a los niños. Porque un niño que no quiere saber o que no tiene ganas de aprender cierta cosa, o su maduración o su capacidad de razonamiento le impiden o no le impiden, le hace ser prudente, reservado con su intimidad, sea por lo que sea, y a alguien le intente dar medianamente a la fuerza educación sexual, como está planteado en el manual de educación sexual, que es problematizar la sexualidad del niño para desconstruirla y reconstruir una sexualidad nueva. En eso de problematizar, lo que se hace es suprimirle o se intenta suprimir la voluntad propia del niño. Y hasta ahí vamos muy bien. Es muy entendible esa postura. Si a un niño no le gusta jugar con muñecas porque no le interesa jugar con muñecas, en la escuela no tienen que decir que el niño que no quiere jugar con muñecas cumple con el estigma masculino de que solamente el niño juega con soldaditos, pelotas, que también tiene que estar en la postura de la niña jugando con muñecas para que entienda. No, eso es violentar, porque nada que uno obligue a otro es algo bueno. Y cuando se empieza a obligar, cuando se empieza a presionar, eso es violencia. Y tanto que las organizaciones de derechos humanos y todo un montón de estos vendehumo políticamente correcto, eso no lo ven. No lo quieren ver porque cumple funcionalmente con otras organizaciones de diversidad, pro derechos homosexuales, pro derechos LGTB, y no es que esté en contra de ellos, al contrario, no tengo nada, cada uno tiene, por suerte, la prerrogativa y el derecho de elegir su sexualidad.
Lo que no se tiene derecho es a obligar de forma violenta a que un niño haga cosas que no quiera y que no le interese participar. Y vamos a separar eso de lo otro, porque si uno empieza con eso de políticamente correcto de que el niño rompa ciertas barreras estigmatizantes, y lo hacemos por medio de la presión, estamos generando violencia psicológica sobre los niños. Obviemos esa parte que la explican muy bien y su razonamiento es coherente. Pero más allá de eso, lo que no están viendo, porque no lo quieren ver, porque no lo tienen, o porque no tienen la capacidad de ver, es que la educación sexual, así como que la están planteando, es paradójicamente opositora a lo que es el sistema social y legal de esta sociedad. Y me lo voy a ir explicando suavemente. En uno de esos párrafos del manual educativo sexual se intenta y se fomenta o se incita a que los niños experimenten su sexualidad, más allá de la otra connotación en la que dice que él dice y obvia que la sexualidad tiene un carácter reproductivo, y en este manual el carácter reproductivo lo elude totalmente, pero lo focaliza como que la sexualidad es exclusivamente para tener placer. Muy bien. Entonces, si le decimos que es algo bueno, que se disfruta, que es algo genial a un niño, y le decimos que experimente, los niños van a tratar de experimentar porque les gusta divertirse, porque les gusta sentir placer. Juegan a la pelota porque les da placer, juegan a los soldaditos porque les da placer. O sea que, por ese lado positivo del placer, los estamos sexualizando, no los estamos educando, los estamos sexualizando. Y ahí empezamos a tener las fallas en contraposición de lo que es una sociedad. Paso a paso. Hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes, varones contra adolescentes, mujeres, maduran sexualmente en tiempos diferentes. Mentalmente, junto con la sexualidad, maduran también en tiempos diferentes. Una niña, o mejor dicho, las niñas, por norma general, en la generalidad, maduran antes que los varones. El varón tiende a ser más infantil durante más tiempo, es más niño durante más tiempo. Así que le dijimos a las niñas que tienen que experimentar su sexualidad. Les mostramos, mal o bien, cómo funciona la vagina, cómo funciona el pene, cómo es el coito, y les decimos que tienen que experimentar, que el coito es algo placentero. Entonces acá empezamos a tener los conflictos más grandes. La sociedad en general no está preparada, no tiene un ámbito real como para que puedan experimentar con libertad. Es más, la sociedad cohíbe al niño que pueda experimentar con libertad. ¿Por qué lo cohíbe? Como la niña madura antes, uno le incita con 10, 11 años, 12, a que experimente. Es de aquí que se ingenia la niña de ir a la casa de un compañerito de su misma edad, y como le educaron de que uno tiene que usar al sexo opuesto o al mismo sexo para autosatisfacerse, va a intentar hacerlo con su compañerito.
Ahora, aquí está el primer problema. La niña sexualmente está ya mucho más madura y el niño no. Entonces el niño, lamentablemente, no es 100% funcional en su miembro masculino. Vamos a llamar las cosas como son. No es 100% funcional su pene. ¿Qué ocurre ahí con la niña? Y la niña se va a frustrar medianamente con su compañerito de la misma edad porque no es funcional. No le da el placer, no le da la oportunidad de poder experimentarlo. Entonces, esa niña, con esas ansias de experimentar, ¿a quién va a recurrir? Y va a intentar recurrir a un niño más grande. Entonces va a seguir mirando y se va a dar cuenta, como lamentablemente es, que un varón de 15 años sigue siendo tan niño como uno de 10. Entonces va a mirar y va a decir, que es la pregunta lógica que sigue, ¿quién tiene experiencia como para darme la oportunidad de poder experimentar de forma satisfactoria, o sea, de realizar satisfactoriamente ese experimento? Y va a decir, un hombre de más de 20, de más de 30 o de 40. Entonces les estamos incitando a las niñas que vayan a buscar hombres adultos para poder experimentar su sexualidad. Pero la sociedad, las leyes sociales, ¿no dicen que eso es ser pedrasta? ¿No dicen que eso es una violación por más que la niña quiera experimentar con un hombre de más de 20 años? Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo con eso? ¿O se está incitando a que las niñas salgan desesperadas y violen a hombres mayores que más allá, más acá, van a terminar presos porque la responsabilidad siempre va a recaer sobre el adulto que tiene conciencia de lo que hace y no del niño que está experimentando? Y acá es cuando entramos a ver que la sociedad en general no está preparada para este tipo de educación sexual. ¿Cuáles son los pasos previos que habría que tener o que tendría que dar esta sociedad para que esa educación sexual realmente pueda ser funcional? Primero que nada tenemos que exterminar el tabú generalizado de lo que es el cuerpo humano, que más allá, más acá, este manual de educación sexual intenta eliminar ese tabú, pero lo está tratando de hacer de forma muy apresurada sin tener un sustento de posterior que garantice que se pueda ir derrumbando esa barrera. O sea que socialmente tenemos que exterminar las leyes que dicen que hombres adultos o mujeres adultas no pueden mantener relaciones sexuales con menores de edad. Ahora, realmente, yo soy una persona de una mente muy abierta y en lo personal, más allá de que pueda ser mal tachado por personas con una limitación mental, no es algo tan grave. De hecho, la humanidad se generó así. En estos 2000 años posteriores a Cristo, más otros miles de años previos a la aparición de Cristo y el nuevo calendario, siempre hubieron y hay registros históricos en muchos países, hombres muy grandes, hombres con mucha edad, teniendo relaciones con
niñas de 12, 13, 14 años de edad. En cierto momento, la sociedad en general mundial dijo que había que preservar la infancia, que había que preservar la ingenuidad y el disfrute de ser niño al niño, y ahora este manual educativo está yendo totalmente a contrapelo de preservar la infancia, que eso es lo que no pudieron ver estos señores que están en contra de esta ley y manual educativo. El otro factor que la sociedad tendría que exterminar para poder tener una mayor libertad y democracia sexual sería el complejo y los tabúes sobre la ropa. Y vamos a entendernos, no hay nada más placentero y divertido que ir por lo prohibido, eso lo sabemos todos. De hecho, tanto es así que lo sabemos todo y que es reconocido por el gobierno. A título informativo, se liberó la marihuana medianamente para que no fomentar que fueran a buscar eso prohibido. En esto es exactamente igual. La humanidad tendría que reconocerse a sí misma como el ser animal que es, reconocer que la ropa cumple más que nada una función de herramienta para cuidar al cuerpo, proteger al cuerpo del frío y del calor. Entonces, cuando se estén las condiciones óptimas y apropiadas, el ser humano tendría que andar como lo que es, como nace. Y si todos anduviéramos como nacimos, ya esa connotación maliciosa que enferma la mente humana de tratar de ver lo que se tapa, ver eso prohibido, de transgredir, ya esa transgresión desaparecería. Entonces la sexualidad se vería mucho mejor porque un niño, amén de todo, si iba a ir creciendo, viendo hombres y mujeres al natural, como son, y ya eso de obligarlo a experimentar, a que se toque, de que se mire, de que haga, eso desaparece porque va creciendo viendo que hombres y mujeres tienen órganos reproductivos diferentes, pero son todos iguales, o sea, no va a existir o no existe, a excepción, y aquí tenemos la falla, que por algo no se quiere tirar abajo el hecho del uso de ropa, la falla está en los transexuales. Pero bueno, eso se puede explicar, o sea, al irlo viendo se puede explicar que en un manual mejor redactado con una sociedad que sustente ese manual, se puede explicar por qué existe una persona con genitales de hombre y senos, que lo que refleja es su sexualidad y nada más. Pero también liberar todo ese otro montón de aspectos sobre la sexualidad. Ahora, si la sociedad sigue siendo estructurada, firme, dura y compacta en cuanto al ejercicio sexual, ¿cómo podemos decirle, incentivar, alentar a un niño que termine pasando la raya a lo prohibido, donde más allá de que pueda tener o no una experimentación sana, cuidada, porque en ningún punto del manual, por lo que he estado escuchando y no lo leí, sinceramente no lo leí, no habla de que el sexo tiene que ser con preservativo. Entonces, no solamente le decimos que experimente, sino que le estamos diciendo que experimente sin cuidarse, sin tener precauciones.
Y por otro lado tenemos otras organizaciones que están intentando disminuir el embarazo adolescente. Este manual en sí mismo contradice un montón de cosas, violenta con otro montón de cosas de la sociedad y se opone a un montón de conceptos sociales. Vamos a entender, siendo redundante, el manual está a destiempo. Primero tenemos que eliminar en los adultos las idioteces de lo que es la ropa, lo que es la sexualidad, lo que es el cierto, no digo cuidado, pero esas connotaciones negativas en ciertos actos personales, para poder después incentivar a los niños a que disfruten del sexo en su orientación que elijan tener. Como se dice habitualmente, esta gente, con su buena intención, está poniendo la carreta delante de los bueyes. Y si no evoluciona primero la sociedad, si no desmitifica la sociedad y no rompe esas barreras y de tabúes e idioteces que se tienen, menos se puede hacer que un niño, en su afán, después de que uno lo alentó, haga que personas adultas terminen pagando un costo muy alto porque unos educadores creyeron que era una genial idea decirle: niño, niña, ve y experimenta qué es el sexo, disfruta de lo que es el sexo. Porque para disfrutarlo, siendo racional, lo va a intentar hacer con alguien que sepa hacerlo para así aprender a hacerlo. No lo va a hacer con un par. No va a hacer las cosas tan mal con un par, porque claramente no maduran al mismo tiempo, va a ser un fracaso, se va a frustrar. Y en vez de lograr que la niña se vuelva mujer hetero, o lo que quiera hacer, se va a transformar en una mujer lesbiana, no porque lo haya experimentado bien o lo haya decidido después de experimentar las opciones que existan, sino porque se frustra al tener un contacto con un par de la misma edad. Entonces ahí, por contraposición, lo que se va a estar generando es homosexualismo. Y no es porque yo sea retrógrado, todo por lo contrario. Estoy haciendo el análisis lo más imparcial posible. Fui niño, recuerdo mi niñez, recuerdo la niñez en general. Y no hay cosa más frustrante que tratar de hacer algo con alguien y que no dé resultado. Para una niña va a ocurrir eso. Va a intentar con un compañerito, como no es funcional, se va a frustrar. Va a intentarlo con otro, le va a pasar lo mismo. Va a intentar con otro, va a pasar lo mismo. O va a tener la suerte de encontrar uno que funcione. Bien. Felicidades. Encontró uno que funciona 100% sexualmente y está a la par de ella. Y si ese que funciona sexualmente no ya tiene una definición sexual y no le interesan las niñas, se va a frustrar también. Entonces, ¿dónde va a terminar intentando experimentar? Con niñas. Y va a encontrar de que su experimentación con niñas le va a dar el placer que en el manual educativo le están diciendo de que es para placer el sexo, nada más que por placer. Pero ¿cuándo va a volver a intentar con niños? Nunca más.
porque la experiencia que va a tener es que no sirven los hombres para dar placer. Y ahí lo que convertimos fue a un montón de niñas en lesbianas. Y no es que esté en contra de las lesbianas. Cada uno tiene la libertad sexual que elige. Ahora bien, con los niños, ¿qué va a ocurrir? Los niños, como son más infantiles, recién, con mucha suerte y viento a favor, van a empezar a intentar experimentar la sexualidad cuando, como bien habían mencionado estos señores en la radio, les llegue la explosión hormonal de la adolescencia. Es decir, cuando se descubran a sí mismos que tienen su primera elección. Sí. Y ahí van a tratar de experimentar. ¿Con quién? Con las niñas que los van a rechazar porque ellos un par de años antes no eran funcionales. ¿Con quién lo va a intentar? Y va a tratar de experimentarlo con otro niño que también va a tener la misma frustración de querer experimentarlo con las niñas, que lo van a rechazar porque no fueron funcionales cuando ellas tenían el ansia de experimentar. Con eso estamos generando varones homosexuales. Y no es, al final de cuentas, no es lo que en eso políticamente correcto de ser libre sexualmente y tener una elección sexual por educación, por conocimiento, no es lo que se va a lograr. Lo que va a lograr este manual educativo sexual, a la larga, es generar lesbianas y homosexuales.